debemos hacer la inversión, ¿no? Debemos colocar la palabra, considerando esto como un método recursivo. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos recursividad, vayan programando por favor este de acá. ¿Listo? Mientras voy viendo con sus compañeros. ¿Tienes que volver? Sí. Ya, mándenme el mensajito entonces para que los envíen, ¿ya? Ya está, ya te envié. Ya está. En este caso, este es el ejercicio como tal funcional. ¿De acuerdo? Estaba terminando su compañera, que es este, ¿no? En este caso lo estoy mostrando uno debajo de otro, pero podríamos mostrarlo tal vez algo así. Podríamos concatenar acá el mismo array y concatenamos con lo que va a ser por ejemplo una coma, ¿no? Y hacemos que todo nos salga en una sola línea. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, la idea de poder hacer justamente estos ejercicios es lo que les decía, pensar normalmente en un caso base y en un caso recursivo. Normalmente por ahí pasa la recursividad, porque después, a ver, la idea normalmente de todo esto, como les decía, es aplicar estas técnicas de programación, no específicamente un lenguaje, pero sí en este caso que nos toca ver Java, poder aplicar esto para poder utilizar esta técnica recursiva, porque esto lo vamos a utilizar para la estructura de datos de árboles binarios. Por esa misma razón estamos tocando esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que ver forzosamente la recursividad. Bien, entonces, por ejemplo, acá, a ver, vamos a corregir este. ¿No? Entonces, acá está mi arreglo como tal, que lo estás recorriendo. Uno, ¿de acuerdo? ¿Qué pedir de ejercicio? Es recorrido de un arreglo. Teníamos que mostrar los elementos de un arreglo. Ese era el ejercicio. La idea de mostrar justamente pasaba en el main. Se le pasa un arreglo, el cualquiera, obviamente un arreglo estático, podría ser un array list también, pero es un arreglo estático, ¿no? Y el recorrido del arreglo le pasamos lo que es el arreglo y lo que va a ser en este caso la posición como tal, que va a empezar en 0 en este caso. Y obviamente va a recorrer hasta el último elemento, ¿no? Bien, el tercer ejercicio lo vamos a colocar acá, segundo ejercicio. Dime. Estaba diciendo que ese retorno, para que no quede así vacío, podríamos poner. Sí, podríamos colocar, podríamos modificar este, ¿no? Podríamos modificar, por ejemplo, con una condición para que sea menor o igual a length -1, por ejemplo. Podría ser ese cambio. Y acá retornamos directamente podríamos retornar o bien vacío, podríamos retornar el elemento que estaría en la posición directamente, ¿no? Igual que este de acá. Podríamos hacer la impresión acá. Lo mismo. ¿Sí? De la última posición. A ver, vamos con el tercer ejercicio. Tercer ejercicio. El tema de poder hacer, por ejemplo, volcar una palabra o lo que sería una cadena. En este caso, por ejemplo, igual, vamos a implementar primero nuestro método, ¿no? Podría ser, en este caso va a ser estático
y lo vamos a colocar que sea de tipo void, o podría devolver directamente la cadena también, una cadena, un string como tal. Le vamos a colocar acá invertir cadena. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué le pasamos acá? Lo primero es la cadena, ¿no? Debemos pasarle la cadena como tal. ¿Qué más? ¿Qué más le pasamos? Podría ser el tamaño, sí. Podría ser el tamaño. Normalmente esto debería ser de tamaño entero, ¿no? ¿Qué le colocamos acá? Tam le voy a colocar. ¿De acuerdo? Acá tenemos que ir pensando un poquito la parte caso base y caso recursivo, ¿no? Normalmente deberíamos partir siempre de esa forma. Ahora, ¿podemos volcar eso? Sí, caso recursivo, caso base, como ustedes quieran ver. ¿Cómo obtengo los caracteres de una cadena? En how. Charat, ¿no? El charat me permite obtener. Con el charat puedo obtener desde 0 hasta n, la cantidad de la palabra que tengo. O sea que debería ir obteniendo de la cadena cada elemento como tal y podría ser de recorrer desde acá hacia acá, ¿cierto? De atrás para adelante puedo recorrer. ¿De acuerdo? Podría ser de esa manera. Otra forma, ¿cómo volcaríamos? Si no sería de esa forma, de atrás para adelante. ¿Cómo harían para volcar la palabra? Podríamos obtener la cadena en un array, ¿no? Y podríamos nuevamente, pero ya al final esto ya es un array. Si obtengo por la posición, igual voy a ir volcando. Podría esto volcar a un array, poder volcar nuevamente, mostrarlo inverso, digamos, si quieren verlo de esa forma, ¿no? Pero obtener uno a uno, o sea, hacer el recorrido de esta cadena de 0 a n, como viene, y luego utilizar algún método, ¿no? Para poder invertir. Pero en este caso ya como les digo, me iría contando los caracteres de forma recursiva. Podría ser, pero creo que la otra forma es la más correcta. Ya que tenemos igual en las posiciones, podríamos recorrer de atrás para adelante. Bien, a ver, vamos a ir colocando. Vamos a colocar acá nuestro if. Vamos a preguntar. Por ejemplo, acá vamos a ir preguntando si el tamaño como tal es distinto de 0. ¿Ya? Es distinto de 0. Si es distinto de 0, lo que va a hacer, por ejemplo, es generar la parte recursiva. Pues acá va a ser para nosotros la parte recursiva. ¿Qué vamos a colocar acá? Nuestro método, ¿sí? Acompañado de lo que va a ser la impresión como tal, ya que es un void, tiene que poder imprimir por pantalla. Por lo tanto, acá vamos a imprimir lo que va a ser la cadena y le vamos a colocar, por ejemplo, cadena.charat. ¿Sí? ¿Y qué vamos a colocar acá? ¿Qué quiero obtener? ¿Qué es lo primero que va a imprimir al entrar acá? Si es distinto de 0 el tamaño. Obviamente si tiene algún carácter por ahí. Lo primero que va a imprimir va a ser el elemento como tal, ¿no? El tamaño. Si tiene 10 caracteres, pues va a agarrar el último y lo va a imprimir. Es lo primero. Luego de poder haber hecho eso, va a llamar nuevamente a este invertir cadena, que es el método. ¿Y ¿qué le voy a pasar? Obviamente la cadena en cuestión. Lo único que normalmente hacemos o es incrementar o decrementar o hacer alguna acción que pueda variar en los parámetros. No puedo volver a pasar el mismo parámetro. En este caso, como la cadena es una colección de caracteres, pues vamos a pasarle la longitud o el tamaño que yo tengo y le voy a restar -1. Con eso, la siguiente vez que pueda acceder a este método o a esta cadena, esta posición me va a dar este de acá, ¿no? Me va a dar A, luego N, y así hasta que este sea igual a 0. Ahora, si es igual a 0, que sería nuestro caso base, el de acá, este sería nuestro caso base. Si es igual a 0, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa si es igual a 0? O sea, en realidad mi caso base me va a permitir salir de este método, ¿no? Porque de lo contrario, si sigo ejecutando una y otra vez, vamos a hacer el ciclo y no voy a tener dónde está la ruptura.
Si ya no es este, va a tener que entrar acá, y lo que vamos a hacer, por ejemplo, como caso base, es mandarle una impresión por pantalla. Y vamos a imprimir acá lo mismo que tenemos en la parte de arriba, que es cadena.chara. ¿Y qué vamos a mandarle acá? 0 como tal. ¿De acuerdo? Bien, pero lo que tenemos que hacer acá pasa un poquito por, en realidad acá, obtener la cadena en cuestión que le voy a pasar, y debería obtener la longitud que tiene, ¿no? O el tamaño en este caso que va a tener. Lo vamos a pasar esto acá en la parte de arriba, en el main, y vamos a colocar acá invertir cadena. ¿Qué vamos a pasarle en invertir cadena? Debería obtener acá lo que es la cadena como tal, inicialmente. Cadena original le voy a colocar. Y a esta cadena le vamos a pasar, por ejemplo, incos. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a pasarle a este? Voy a pasarle el método que va a ser invertir palabra, invertir cadena. Y le voy a pasar la cadena original, que es el texto que ya tengo ahí arriba. Y acá en N debería pasarle lo que sería cadena original. Punto. Length o length menos 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿Funciona con length? ¿Sí? A ver, hagamos una prueba. Cuando yo tengo el tamaño, por ejemplo el length, ¿qué obtiene normalmente una cadena? ¿Qué obtiene? El tamaño. Y si yo le paso el tamaño como tal, va a ser igual, va a desbordar, ¿no? Va a desbordar. El menos 1 me va a dar la posición porque empieza en 0. ¿Sí? ¿No? Los arrays empiezan en 0 hasta el n. Entonces, como tiene la posición en 0, tiene que ser el tamaño menos 1. Debería ser así. Acá está, ¿no? Incos, pero lo vamos a colocar justamente de esta manera. No le voy a colocar el print ln, ¿no? Le vamos a colocar acá solamente print. Y acá vamos a hacer una... ¿Dónde está? Antes de llamar a este, le voy a colocar un ejercicio, invertir cadena. Ahora sí, ¿no? Acá está. Incos. ¿De acuerdo? Obviamente si pongo más palabras debería funcionar igual de la misma forma. Entonces, de nuevo, lo que normalmente vamos buscando acá en nuestros métodos recursivos es un caso recursivo, un caso base y un caso recursivo. Entonces, ¿podría esto volcarlo de otra forma? Sí, a mí me funciona. Entonces, bien, con eso nos invierte la cadena como tal. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. El ejercicio 4. Este ejercicio 4, por ejemplo, es uno de los más... de los ejemplos más usados en lo que es recursividad. Normalmente es como tocar un hola mundo cuando uno empieza a programar, ¿no? Normalmente lo vemos así. Dice que debemos implementar un método para calcular el factorial de un número. ¿Qué es el factorial de un número? Es esto, ¿no? El factorial no es más que, en este caso, la multiplicación que tiene el número y se va restando de uno en uno hasta llegar a un caso base que llegaría a ser este. ¿De acuerdo? Desde el número hasta el caso base. O sea, aquí ya tenemos nuestro caso base y nuestra función recursiva dice que va a multiplicar este con este hasta llegar acá. Y obviamente el resultado que nos va a dar va a ser la multiplicación respectiva. ¿De acuerdo? Como nuestro caso base va a ser un retorno 1, por ejemplo, no va a multiplicar siempre por el 1. Por lo tanto, todo lo que vaya a multiplicar en la parte recursiva va a ser la respuesta que debería tener. Esto lo podemos hacer normalmente con for, con while, con alguna estructura repetitiva, pero necesitamos conectarlo ahora con la parte recursiva. A ver, vayan intentando hacer esto. Miren, hay un pequeño detalle y creo que normalmente todos vamos a coincidir. Muchos de los ejercicios, por ejemplo, que vamos planteando ya en esta parte lógica se puede resolver con el ChatGPT. Totalmente, ¿no? Muchos de ustedes me imagino que han pensado eso, han agarrado y lo van a ir resolviendo así. Miren, yo creo que el ChatGPT como tal
no es que esté mal, y yo les digo, o sea, pueden en algún momento, y si se da el caso lo pueden usar, pero necesito que me expliquen ustedes cómo está funcionando. La idea es poder entender cómo funciona. De nada les sirve a ustedes poder agarrar y copiar y listo, y presentarlo, porque en realidad pasa por ese lado, ¿se dan cuenta? Hay muchos, y eso es lo que decía antes, hay muchos empleos que van a desaparecer con la inteligencia artificial, evidentemente. La parte de la programación decían que iba a ser una de ellas. Yo no creo que sea así, ¿cierto? La parte de la programación va a venir a sustentar todo lo que es la inteligencia artificial, te va a ayudar, te va a corregir. Por ejemplo, a veces cuando agarras tu código no encuentras un bendito punto y coma, ¿no? Para que te está fallando por ahí, cuando tienes demasiado código. Agarras, le dices encontrame el error, te dice en tal línea, esto, por aquí, listo. Bien. Pero toda la parte de la lógica de implementación de tu sistema, lo has hecho en este caso, tú. Al ChatGPT vas a tener que dar demasiadas funcionalidades o explicarle demasiado bien como para que desarrolle un sistema a medida, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo clases de móviles y web con el otro paralelo, están implementando un único proyecto, o van a implementar este cuarto trimestre un único proyecto, y obviamente su ChatGPT, o sea, les va a venir a solucionar algunas cosas, pero no les va a dar la solución por lo que se llama así el detalle de negocio que normalmente se encuentra, ¿no? La lógica de negocio que se encuentra al momento de implementar. Entonces, ahí por ejemplo, obviamente las personas que normalmente se encargan de solo utilizar ChatGPT van a quedar simplemente cortos, ¿se dan cuenta? Es mejor practicar la lógica de programación, y si hay algo que ustedes obviamente después no sepan, está bien, pueden hacer uso de ese detalle, pero para el examen, que va a ser justamente, miren, lo estaba viendo de esta forma, les comento mientras van haciendo. La idea es que eviten utilizar internet, ¿ya? Justamente para que ustedes vayan practicando. Vamos a hacer ejercicios el 29 y el primero vamos a ver el tema de Torres de Hanoi, que es uno de los 8 ejercicios que necesito ver con ustedes. El día 5 de septiembre, voy a dividir, ¿sí? La mitad del curso va a dar el examen y la otra mitad lo va a dar el 8. Cosa de que tengan un poquito más de tiempo ustedes para poder hacer. Porque normalmente agarramos y empezamos a revisar en la noche a las 10 menos cuarto, ¿no? Menos 20 ya estamos revisando. Entonces, para que tengan un poquito más de tiempo, menos 10 o menos 5, de poder hacer ustedes sus ejercicios, puedan presentar. Y lo mismo para el día martes. Yo voy a agarrar la mitad del curso para el 5 y la otra mitad para el 8. Entonces, por favor, van a estar atentos a ese detalle. Voy a pasar el listado por WhatsApp para que puedan dar ese examen. ¿De acuerdo? Este es nuestro último examen que lo vamos a dar en estas 2 fechas. Ahora, las notas les voy a dictar, como les decía, el día 12, el martes. Y si podemos dar un recuperatorio, lo vamos a hacer. Pero obviamente no es por el total de puntaje, ¿no? Llegan a ser 15 puntos, algo por ahí. ¿De acuerdo? Pero va a ser de esa forma, o sea, que a los que les toque el martes tienen que llegar en punto, no van a poder dar el día, a menos que tengan alguna excusa firmada, en este caso por la dirección académica. Y creo que la dirección académica ya no les está proporcionando permisos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces está un poco difícil, ¿de acuerdo? A menos, como les digo, a menos que sea algún tema totalmente de salud o algo muy urgente. Porque después ya no tenemos clases, el viernes no vamos a hacer nada. De hecho es la revisión y no vamos a hacer nada de nada. Ya es el 13, 14 y 15, yo creo que son días perdidos, ¿no? Por más que no vayamos al desfile, el 13 va a haber desfile de otras instituciones, va a estar todo bloqueado. No sabría decir, sí, pero si nosotros desfilamos, obviamente no hay clases, no vamos a venir. 14 es feriado, 15 es revisión y ahí quedó nuestro tercer trimestre. ¿No? De nuevo, entonces vayan por favor practicando su lógica, intenten resolver por ustedes mismos. Después vamos viendo alguna otra posible ayuda, que no está mal, les va a reforzar la parte de lógica, pero intenten resolver.
un LN abajo, ¿no? Para que tengamos que utilizar. ¿El otro? ¿Factorial? Factorial. Acá, ¿cómo le está yendo? ¿Va o no va? ¿Está bien? Ese es el método. Sí. Acá está, ¿no? Por si acaso. Nuestro caso base. Si es 1 y si es el caso recursivo, utilizamos n por factorial y le pasamos n menos 1. Normalmente para los ejercicios de recursividad, por ejemplo para las torres de Hanoi, incluso que es uno de los ejercicios más complejos de recursividad, hay un algoritmo ya implementado, ¿sí? Y me refiero a algoritmos y obviamente sin el lenguaje, ¿no? Pues vamos a utilizar parte de lo que es el algoritmo, como viene acá. Y vamos a reutilizar justamente esa idea para poder hacer la implementación de Java, ¿ya? Pero este pueden utilizar ustedes para implementar, que debería funcionar así. En este caso voy a devolver un entero y le voy a decir factorial. ¿Qué le vamos a pasar en factorial? Le voy a pasar un número, ¿no? ¿Cuál va a ser mi caso recursivo? En este caso, vamos a ver lo que nos dice ahí el algoritmo es si el número, en este caso, es igual a 1. Si llega a ese, es que obviamente el caso base se ha cumplido y va a hacer un return de 1. ¿De acuerdo? Ese 1 lo va a multiplicar con todos los resultados que generen el caso recursivo. Si no, va a seguir implementando una y otra vez la recursividad hasta que llegue a ese caso base. Por lo tanto, vamos a colocar, por ejemplo, acá, podríamos colocar un return directamente o podríamos colocar un res, una respuesta. ¿Ya? Podríamos colocar algo así, un res, y acá vamos a colocar la respuesta que va a ser igual al número por el mismo método factorial, que en este caso va a rebajar el número menos 1. ¿De acuerdo? Y al final vamos a hacer un return del res. Así debería funcionar. Factorial de cero. ¿Mm? Factorial de cero. Hay que tomar en cuenta el caso base. Este es el caso base. Pero digamos que llega a ser cero el número. No, nunca va a llegar, ¿no? Si llega a 1, se rompe el ciclo general. Pero si ves un número cero. Factorial de 0, ¿cuánto es? Un 1. O sea, sería. Ya, considerar ese detalle, dices. Otro if podría haber ahí, ¿no? Podría ser, sí. Claro, considerando el 0. A ver, probemos con 0. Probemos ese 0. O podríamos colocar en el mismo if. O si el número es igual a 1, o acá, ¿no? Ya me parece bien. Me parece acertada tu
tu punto de vista. Eso. Listo. Con eso solucionamos, ¿no? ¿Cierto? Si es 0, igual le pasamos 1. Bien, creo que varios ya van con eso de pantalla. ¿Están copiando? Ya, se los voy a dejar copiando, pero para los que han acabado, les voy mostrando el siguiente ejercicio. A ver. Quiero que hagan este ejercicio para ir viendo, para los que ya han acabado. Dice el ejercicio 5, dado un arreglo, realizar el recorrido y sumar todos en forma recursiva. O sea, aplicar al que ya teníamos, pero ahora sumar, uno a uno. ¿Ya? Ese es el ejercicio 5. A ver, vayan revisando ese ejercicio. Y esto para los que están haciendo la prueba. Tienen que sumar los elementos de una array. Todos. Otro de los ejercicios clásicos que se utiliza en la RAI también es, por ejemplo, encontrar el número máximo, ¿no? El mayor número en una RAI. ¿Podemos resolverlo con recursividad? Claro que sí. Habíamos hecho ese ejercicio, si no me equivoco, con estructuras, ¿no? Con forms. Con estructuras de... ¿Allá el qué? El número máximo. El otro es sumar los elementos de una array. Todos los elementos de una array tienen que poder sumar.
hacer que este nos devuelva el número como tal, que es la suma respectiva. Y vamos a colocar acá sumar arreglo. ¿Qué le vamos a pasar a sumar arreglo? Obviamente un arreglo, ¿no? Como el que hemos recorrido. Este de tipo, puede ser entero, doble, si no quiere. Pero en este caso le vamos a pasar un array de tipo entero. ¿No? ¿Qué más necesita? Un índice también, ¿no? También. El otro tenía un índice como tal y este también le vamos a poner con un índice. ¿Qué vamos a empezar a hacer acá? Nos dice que tiene que tener returns, no va a estar imprimiendo simplemente. Entonces vamos a colocar acá lo que va a ser nuestro caso base. Vamos a colocar acá el caso base si en este caso este índice va a ser mayor o igual a lo que venga de este array.length. ¿De acuerdo? Mayor o igual al tamaño. Cuando cumpla eso, en este caso lo que vamos a hacer es un return, por ejemplo, un 0. Un 0 para una suma no me incrementa nada, ¿no? Por lo tanto, puedo colocarle 0 directamente. Simplemente va a sumar con ese y no va a pasar nada. Si sería multiplicación, ahí sería distinto, ¿no? No puedo pasarle 0. Podría pasarle un 1 tal vez. Si no cumple el caso recursivo, si el caso base, va a pasar al caso recursivo, que en este caso, el simo para nosotros va a ser un return. ¿De acuerdo? Return, y le vamos a colocar acá lo que va a ser el array. ¿Sí? El array como tal, que este está con la posición del índice. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer con esta posición del índice? Vamos a sumar. Y vamos a utilizar el caso recursivo. Sumar número. ¿Qué le pasamos en sumar número? El mismo array. ¿Sí? El mismo array, solamente que acá le vamos a pasar el índice más 1. ¿Sí? De esta forma. Está generando aquí un error. A ver, vamos a ver por qué. Método suma, dice, no puede ser. La coma. ¿Dónde está eso? Sumar la lengua de ese último, es sumar números. Es Sumar números, sumar la lengua, sí. ¿Qué letra? Súmalo, pues. Suma números. Ya. Otra cosita. Bien. Vamos esto a llevarlo acá en el main. Para el main vamos a colocar acá nuestro suma de array. ¿Sí? Para la suma de los métodos de un arreglo, ¿qué debería pasarle? Primero un arreglo, ¿no? Le voy a pasar acá arreglo inicial. Este va a ser igual a un arreglo estático cualquiera. 2,5,3,6,8. Listo. ¿Qué más le vamos a pasar acá? Le vamos a pasar, en este caso, vamos a invocar al método, ¿sí? Y voy a recibir, por ejemplo, directamente, como podría imprimir directamente, ¿no? Source. Y le digo la suma de los elementos es 2 puntos y acá lo concatenamos con la suma. ¿Cómo concatenamos con la suma? Directamente con el método recursivo, que es sumar número. ¿Qué le vamos a pasar acá en sumar número? Perdón, ¿qué nombre tenemos? Sumar arreglo. Tenemos un sumar número más arriba, ¿no? Sumar arreglo. Le vamos a pasar el arreglo inicial y la posición en 0. ¿De acuerdo? Con eso debería funcionar. Dice que es 24 la
más 1. ¿Sí, no? Sí es. A ver, sumamos 5, 8, 10, 10 más 14, 24. Está bien. ¿De acuerdo? Bien, vámonos chicos. El día martes vamos a hacer el tema de Fibonacci. Ese es otro de los elementos que ya habíamos hecho igual con estructuras recursivas. ¿De acuerdo?